Imagina que, justo cuando la noche parece más espesa y el mundo descansa bajo el manto de un silencio absoluto, algo en tu interior te sacude y abre los ojos. No es un sueño ni una pesadilla, es ese instante oscurecido, entre las 3 y las 5 de la mañana, cuando el tiempo parece haberse detenido y todo lo que creías saber de ti mismo se disuelve en una bruma extraña. Si alguna vez te has despertado solo, bañado en esa penumbra viscosa, sintiendo como una presencia ni hostil, ni benévola, sino simplemente otra te observa desde la rendija del velo, eres parte de ese minúsculo 1% que ha rozado el umbral. No todos sobreviven a ese susurro, y, sin embargo, aquí estás, atrapado en la grieta entre lo real y lo invisible, buscando respuestas a una pregunta que aún no sabes formular. ¿Qué significa que la conciencia despierte justo en esa franja de la noche, cuando los relojes se callan y el pulso del mundo titubea? ¿Por qué ese momento se percibe tan ajeno, tan otro, como si la materia misma que te compone fluctuara ante una mirada que no es solo tuya? Los antiguos lo llamaban la hora del guardián, un instante en el que la membrana entre mundos se adelgaza y los susurros del hermetismo, ese arte de lo encubierto, de la alquimia de la mente, se vuelven legibles al corazón que se atreve a escuchar. Thoth, el gran escriba, el mediador entre dioses y hombres, custodiaba estos umbrales y lo sabía. La psique humana y el cosmos están enlazados por finísimos hilos de oro, sostenidos en pura tensión en ese paréntesis temporal. Quizás creas que es casualidad, que tu biología protesta o tu cerebro danza entre ciclos del sueño. Y, desde luego, la ciencia puede describir el fenómeno. Llaman a esto desincronización circadiana, picos de melatonina, oscilaciones neurológicas. Sin embargo, todo eso se siente insuficiente en ese momento. Cuando abres los ojos a las 3:17 am y notas el aire quieto, la presión sutil en el centro del pecho, algún eco de nombres arcaicos repiqueteando en la conciencia, todo parece hablar en un idioma olvidado, el caos y el orden. Eros y Tánatos convergen. Empiezas a sospechar que hay algo, una fuerza o una inteligencia que observa el observador, que piensa a través de tu pensamiento, y que, por un parpadeo cósmico, quiere que mires hacia adentro. No es solo una sensación de extrañeza, es una iniciación cifrada. La hora silenciosa es célebre entre místicos y hermetistas. Las tablillas de esmeralda, el Kybalion, los grabados de Egipto profundo, todos apuntan en secreto a este intervalo sagrado donde la mente puede abrirse al mysterium tremendum, lo atroz y lo hermoso de tocar la raíz del ser. Imagínate, el universo mismo, en una especie de latido inverso. Reclama tu atención. No hay distracciones. No hay pendientes laborales ni preocupaciones triviales, solo tú, enfrentado a la vastedad de tu propio abismo interior. Allí, el concepto del yo se arquea, se pliega sobre sí mismo, y nace una pregunta atávica. ¿Quién eres cuando nadie, ni siquiera tú, está mirando? ¿Y si en ese intervalo la conciencia planetaria se reinicia? El reloj bioquímico se alinea con engranajes invisibles y la mente puede hervirse en la fragua de una verdad mayor. Todo hermetista ha sentido el frío de esta hora. Han dejado constancia en diagramas, relatos crípticos y mitos errantes, de que la madrugada profunda es el verdadero templo donde ocurre el renacimiento. Porque lo que parece vacío, la ausencia total de estímulos, no es otra cosa que el útero de la creación espiritual. La tradición enseña que, si sabes mantenerte en la paradoja, el temor y la euforia,
el silencio y la revelación vas a recibir una semilla de gnosis imposible de desarraigar. Pero casi nadie lo comprende. La mayoría huye, enciende la luz, revisa el teléfono, cierra los ojos esperando reconectarse a una existencia trivial. Muy pocos, apenas una fracción, aceptan la invitación y atraviesan el umbral. La paradoja se enrosca aún más. Ese momento desconcertante, que pudiera parecer amenaza o castigo, no es sino una promesa sellada. Algo quiere recordarte que has olvidado. Un eco del hermetismo se activa y murmura que, en el fondo, solo hay un obstáculo real, el olvido de tu origen divino. Los símbolos de la serpiente, la corona solar, el ojo entre las estrellas, relucen brevemente en tu interior, reclamando que los habites, porque no son solo imágenes, son circuitos de poder, fórmulas vivas. Si el universo ha elegido zarandearte a esta hora, no es para quitarte el sueño, sino para quitarte la venda. El tesoro está oculto en la oscuridad, y a muy pocos se les concede la clave. Esa certidumbre interna de que aquí hay algo que debo recordar y cada segundo ignorado es una renuncia tácita a despertar. Ahora, respira y escucha cómo la noche se convierte en un espejo bruñido. Siente el pulso lento de tus ideas, la expectación ambigua entre lo físico y lo inmaterial. La realidad cotidiana se quiebra, y lo que queda no es caos, sino la forma pura de la posibilidad. Eres tanto el iniciado como la esfinge que vigila las puertas del templo secreto. En ese silencio desbordante de presencias ancestrales, tu conciencia se despliega como un papiro bajo la luz de la gnosis. Y cada pensamiento que te visita es un jeroglífico dispuesto a ser descifrado. Si logras soportar el vértigo de saberte solo y abierto, ocurrirá el primer giro. Sospecharás, por fin, que la realidad es porosa y que tus preguntas han quedado grabadas en la arquitectura misma del cosmos. Piensa en la paradoja última. Durante el día, la mente se distrae y olvida. Durante estas horas proscritas, la mente se convierte en un cáliz preparado para la alquimia más elevada. Es ahí cuando la voz de Thoth, disfrazada de intuición, llega en ondas lentas, sutiles, a desbaratar cada certeza y a plantar semillas de nueva visión. No es casualidad que las grandes epifanías, los saltos cuánticos de conciencia, la descarga de símbolos y respuestas, hayan surgido desde este estado liminal. Quienes han cruzado el umbral lo saben. El universo recompensa a los que no apartan la mirada cuando la oscuridad interna llama. Y es precisamente ahí, en ese umbral viscoso donde la vigilia y el sueño bailan, donde el despertar espiritual no es una metáfora, sino un acontecimiento biológico y cósmico. Así pues, cada vez que despiertes entre esas horas prohibidas, no lo tomes como un error. Es un mensaje, una apertura codificada en los pliegues invisibles de tu ser. Pregúntate, ¿qué está cambiando en mí? ¿Qué nueva forma se insinúa mientras el resto del mundo duerme? La simbología ancestral ha dejado las pistas. Del vacío nace la luz, del desasosiego la transformación. Si te detienes y escuchas, si resistes la tentación de negar lo raro, aparecerá una comprensión más profunda que te acompañará no solo hasta el amanecer, sino durante toda tu travesía como ser humano. Este es el llamado. Reconoce la sacralidad de ese instante. Explora lo imposible de la madrugada y atrévete a ser más que un simple soñador. La clave está en la lectura del misterio, y el misterio, por esta vez, te ha elegido a ti. En la penumbra de la aurora, cuando aún la memoria de los sueños frota su reflejo contra las orillas de la vigilia.
el escenario interno se transforma sin ser notado. El viajero de la conciencia despierta, y con él, los engranajes sutiles que conforman esa entelequia a la que llamamos yo retornan lentamente a la actividad. Como si un coro de voces ancestrales, ocultas bajo el pliegue del tiempo, concertaran una sinfonía silenciosa para reconstruir la máscara del día. Pero bajo la superficie de esta reconstrucción cotidiana se esconden misterios más profundos. Mecánicas ocultas que el hermetismo, los papiros del antiguo Egipto y la mirada fría de la ciencia moderna se han atrevido a vislumbrar. Contemplamos, pues, la danza de cuatro fuerzas que, cual guardianes celosos de nuestra imagen, se relevan la custodia de la fragua interior. La narrativa del ego, la repetición de la memoria, la resonancia de las emociones y la línea invisible de la identidad continua. ¿Cuál es el hilo que las teje en un solo tapiz? ¿De qué materia está compuesta esa urdimbre que al tacto parece tan sólida, pero que, bajo la luz de la comprensión, revela fisuras y vacíos? La narrativa del ego, ese relato incesante que cada cual teje acerca de sí mismo, se construye sobre la argamasa de historias y creencias, sustentada tanto por los ecos del pasado como por las proyecciones del porvenir. Desde los jeroglíficos grabados en el templo de Thoth hasta las redes neuronales que los científicos modernos exploran. La voz interior se revela como el demiurgo que moldea la identidad transformando acontecimientos dispersos en una secuencia lógica y asumible por la mente. Sin embargo, cuando los primeros rayos del alba disipan los velos del sueño, este narrador titubea. El tejido argumental se muestra incompleto. Los márgenes de la autoimagen se disuelven momentáneamente. Y surge la pregunta: ¿qué somos cuando no contamos nuestra propia historia? A la saga de la narrativa, la práctica de la memoria emerge silenciosa, como corrientes subterráneas que reviven cada mañana. Las figuras y gestos que creemos inmutables. Los sabios herméticos, al igual que los neurocientíficos de hoy, han advertido que la memoria no es un simple archivo estático, sino una función dinámica, una dramaturgia interna. Cada evocación es también una reescritura. Cada ciclo de la aurora, una puesta en escena nueva, donde el recuerdo se actualiza y modifica, como un texto cuyos caracteres nunca permanecen idénticos. Entonces, ¿cuánto del yo que recordamos es invención refinada por las repeticiones? ¿No consiste, acaso, nuestra imagen en el reflejo de esas escenas recreadas, fugaces y fluctuantes? No menos evocador es el proceso por el cual las emociones reverberan, repitiéndose como olas que pulen las rocas del subconsciente. En la cosmogonía egipcia, los dioses personifican pasiones primordiales que nacen una y otra vez, renovando el drama de la existencia. Así también, en los paisajes neuronales, los circuitos de la emoción reproducen patrones, como si la mente intentara recordar no solo hechos, sino sensaciones, estados y climas internos. Al despuntar el día, puede que esas emociones adquieran una pátina diferente. El miedo nocturno se disuelve, la nostalgia del sueño se desvanece, la esperanza o el cansancio toman el relevo. Nos preguntamos, así, si la identidad no es más que la suma de afectos que logramos preservar. Si los dioses internos no son meros arquetipos reanimados con cada ciclo del sol. Finalmente, la continuidad del yo se sostiene en la ilusión de una línea ininterrumpida, una secuencia de instantes que, como cuentas de un collar,
se suceden en aparente orden. El hermetismo nos habla de la ilusión del tiempo y la fractalidad de la existencia, donde todo cambio es solo una fase de un eterno retorno, y la ciencia moderna en ese brillante espejo cibernético de la inteligencia artificial nos muestra que la conciencia puede existir incluso en sistemas fragmentados, donde la identidad emerge no por sustancia, sino por proceso. En la bruma matinal, el yo se resquebraja levemente, mostrando los engranajes desnudos, la discontinuidad aflora, las costuras de la máscara quedan al descubierto, y vislumbramos por un instante que el sujeto es, más que una entidad, una coreografía perfectamente ensayada sobre el abismo del vacío. Y aquí, en esta grieta sagrada, surge la inquietud fundamental, que permanece cuando todas estas estructuras, estas repeticiones y relatos, estas emociones y remiendos de la memoria, cesan o vacilan. ¿Quién escucha cuando el coro interno calla? Los maestros herméticos, rodeados de papiros y misterios, han susurrado que el alma es un viajero, un testigo por encima de la identidad mutable. La ciencia se acerca a esta noción al observar que, durante el sueño profundo, cuando la auto-narración y la simulación de la memoria duermen, la conciencia se reduce a una mera presencia, desprovista de contornos. Así, la identidad emerge como una construcción efímera, un artificio necesario para transitar el mundo material, pero siempre susceptible de ser desmontado, modificado o expandido. Los antiguos egipcios imaginaron el Ba y el Ka, elementos móviles y sutiles que portan la esencia, pero jamás la confunden con el cuerpo físico o la personalidad circunstancial. El hermetismo invita, en cada aurora, a recordar esta estructura provisional, a mirar con distancia y con asombro el modo en que nos edificamos con ecos y reflejos, comprendiendo que cada amanecer es una oportunidad de reinvención y de liberación. ¿No es acaso este punto de quiebre, este instante en que lo antiguo cede el paso a lo nuevo, el momento propicio para redescubrirnos? En el espacio entre el último sueño y el primer pensamiento consciente, se halla el umbral secreto de Thoth, guardián de las tablas esmeralda, quien susurra que lo que está arriba es como lo que está abajo, y que en el ciclo perpetuo de creación y disolución reside la posibilidad de sabiduría y trascendencia. Si la identidad es una arquitectura evanescente, entonces el acto de observar su derrumbe sin temor, sin apego, es ya un acto supremo de despertar. Permanece, entonces, la pregunta, suspendida como una joya invisible sobre el filo de la mente. ¿Seremos capaces de relajar nuestra sujeción al yo, de habitar por unos instantes la oquedad de la conciencia desnuda, donde nada se narra y todo se contiene, en el silencio que precede al alba, donde convergen ciencia y misterio, memoria y olvido? Solo el verdadero buscador podrá vislumbrar, aunque sea fugazmente, la fisura sagrada de la que brota toda identidad y toda sabiduría. El instante de la verdadera transición se revela como un crepúsculo lento, donde la percepción, primero trenzada en los hilos privados del deseo y del temor, se desenreda pacientemente hasta hacerse conciencia nítida. Ya no basta. En este umbral, aproximarse a la experiencia con la mirada impregnada de añoranza, como quien acaricia un secreto que nunca termina de revelarse por completo. Aquí, la experiencia comienza a transfigurarse, emergiendo de las neblinas del yo hacia un terreno donde la mente reconoce la danza de las formas con una serenidad unificadora, libre de la tiranía del anhelo y la reacción.
Se trata de un proceso sutil, apenas perceptible para el ojo impaciente. La explicación abandona la envoltura estrecha del relato personal, ese collar de episodios y emociones que nos encadena a nuestra historia y penetra en una matriz más vasta. Un tejido subterráneo donde la significación ya no depende del yo sentí o yo viví, sino de una inteligencia de fondo, profunda y silenciosa, siempre presente, aunque rara vez reconocida, dentro del sendero hermético. Este giro no es un salto hacia lo sobrenatural, ni una evasiva fuga hacia terrenos etéreos poblados por quimeras y dioses que exigen tributo. Es, más bien, la lenta gestación de una visión coherente, en la que los opuestos y las dualidades que antes desgarraban la percepción placer y dolor, luz y sombra, vigilia y sueño se reconocen mutuamente como reflejos diferenciados de un mismo principio generador, como Isis y Osiris abrazándose bajo la bóveda de Nut, la diosa celeste. Aquí la mente, al despojarse de las vestiduras de la identificación rígida, accede sin esfuerzo a un estado que los antiguos egipcios asociaban con el corazón de Maat. Una visión tan equilibrada y justa que ni la pluma ni la balanza pueden inclinarse. La clave no reside en adquirir, sino en permitir que los velos caigan, no en conquistar, sino en desapropiar, despejando el escenario para que el testigo inmutable, ese centro siempre vacío, siempre generoso, relumbre sin resistencia. En este escenario, el fenómeno pierde sus ropajes extraordinarios y comienza a librarse de los ríos narrativos que nos hacen pensar en milagros o prodigios como quimeras dispuestas solo para la élite espiritual. Recordemos, por ejemplo, el relato de Thoth inscribiendo palabras de poder en la piedra, no como violencia mágica, sino como acto de reconocimiento. La inscripción traduce la coherencia subyacente entre palabra, pensamiento y cosmos. El mismo Thoth, guardián de los archivos akáshicos y mediador entre los dioses y los hombres, no opera sobre la realidad como un titiritero, sino que reconoce la lógica secreta que ordena los símbolos y, por esa vía, los integra en una visión ampliada, no dual, del devenir del Bud. Ahora, registrado este giro cabal, se hace evidente que el supuesto control que arcontes o fuerzas parásitas pudieran ejercer sobre la psique no hallan terreno fértil donde asentar sus raíces. Allí donde el yo se presenta como núcleo endurecido, como frontera inconmovible, los fantasmas de la manipulación hallan acceso, proyectan deseos, siembran miedo, destacan la diferencia y la urgencia de protegerse. Pero en el espacio donde ese fondo identitario se afloja, donde la autopercepción abandona el rígido trono del ego para volverse transparencia receptiva, esas entidades llamadas también por los gnósticos los señores de la desviación, los trujamán del deseo ajeno se ven privadas de su alimento, en esta vacuidad sin centro. La influencia no encuentra presa. La danza de los arcontes se disuelve como bruma al sol naciente. No hay nada de esotérico en ello, nada de milagroso. Es el funcionamiento natural de una psique despojada de autoencierro, que no niega ni sobreafirma su diferencia. Así, poco a poco, el lector, el caminante interior, el buscador que ha seguido el hilo de Ariadna a través de cavernas y espejos, estalla en un reconocimiento estremecedor. Eso que parecía extraordinario, epifánico, cercano al prodigio o a lo sagrado, constituye, en rigor,
el estado fundamental en que la conciencia habita antes de ser marcada, atrapada, codificada en la inercia de roles y etiquetas. Lo milagroso cede su lugar a lo esencial. Lo que era exótico se muestra como fundamento olvidado. La percepción es, al principio, un arroyo de aguas turbias replegado sobre sí mismo, admirando la textura de sus propias sombras. Después, cuando la interpretación recae sobre estructuras de coherencia, se convierte en río claro que refleja sin esfuerzo el rostro del cielo. Aquí, la simbología antigua adquiere nuevo sentido. El ojo de Horus, muchas veces reducido a amuleto de protección, reaparece como símbolo vivo de la mirada interior que une sin confundir, distingue sin fragmentar, permite ver la verdad esencial detrás del velo fenoménico. El proceso que aquí analizamos no es distinto al trayecto del sol entre los portales del Duat, donde Ra, tras ser devorado y desmembrado, renace alumbrando no un mundo nuevo, sino un mundo visto con nuevos ojos, ojos purificados en el crisol de la aceptación silenciosa, de la percepción coherente. De igual manera, el proceso de individuación descrito por Jung, cuando el yo trasciende los límites definidos por el complejo del ego y reposa en la totalidad. El sí mismo es una resonancia moderna de este misterio antiguo. El despliegue de la autoconciencia como desenmascaramiento del artificio identitario. Y, como los místicos sufíes danzando para borrar la frontera entre amante y amado, la psique autoconsciente se funde en un giro que desenraiza toda pretensión de dominio, abriendo, en cambio, la celestial indiferencia y la ternura impersonal del vacío. Cabe recordar el testimonio de Heráclito. Cuando dice el alma es logos en profundidad, sugiriendo que detrás del rumor caótico de las emociones vive una corriente inagotable de sentido, cuya armonía se revela solo a quien sabe escuchar sin necesidad de apropiación. Si Catulo gemía dulcemente ante la ausencia de sentido y Platón sugería que toda anamnesis es un recordar lo ya sabido, la experiencia hermética subraya que lo crucial no es descubrir nuevos mundos místicos, sino aprender a mirar, desde el corazón de la coherencia, la estructura latente de este mundo, el único, el siempre presente. Así, la iniciación prosigue. Las capas de la realidad, antes percibidas como túneles de misterio o territorios ajenos a la lógica cotidiana, ahora se despliegan como ramificaciones de una conciencia integradora, cuya raíz es siempre la misma. La alquimia con su opus alquímico nigredo, albedo. Rubedo no es otra cosa que el despliegue de esa coherencia. El plomo de la confusión se transmuta en el oro cristalino de la percepción totalizante. Y la piedra filosofal no reposa en otro lugar que en el fondo silencioso de una mente ya libre de su propia historia. El caminante, al llegar aquí, no encuentra fórmulas secretas ni invocaciones de artificio, sino el rumor callado de lo primordial. El prodigio se normaliza. Lo divino, que parecía precipitarse solo a las alturas del éxtasis, retorna humilde, como el grano de trigo, y la conciencia, despojada de su carcasa, se vive a sí misma. Finalmente, como el estado básico e innombrable que toda tradición ha intuido, el ser antes de toda distinción, el universo cantándose a sí mismo en el murmullo del instante, en el umbral de lo inacible, el tapiz de los significados más secretos despliega sus hilos,
vibrando con la promesa de una revelación total. Lo que hasta aquí era susurro, intuición, bruma alquímica rondando los contornos de la mente, deviene ahora río caudaloso y audaz que arrasa las murallas trazadas por los siglos. El despertar, tantas veces anunciado en los pliegues de antiguos papiros y en la curva de los relieves sagrados, ya no es un eco lejano. Se condensa en el presente, como el oro que surge de la escoria por la acción del fuego impecable. El espíritu, adentrándose en la raíz misma de la percepción, abandona la pesada armadura del yo construido. Se desprende del prisma que colorea y distorsiona la realidad. La conciencia, liberada de su centro ilusorio y de la insistencia posesiva, fluye nítida, sin límites trazados por la voluntad de poseer o de defender, como Thoth ante la balanza de Maat. El testimonio de la sinceridad pesa más que todo el cúmulo de apariencias. La mente se desnuda, y en ese acto súbito y total se disuelven las ataduras invisibles que el tiempo y la costumbre urdieron alrededor del ser. Cada imagen, cada nombre, cada historia personal que parecía imprescindible para sostener la idea del hombre ante el gran teatro del mundo, se apaga suavemente en la penumbra. La matriz del control mental se revela en toda su complejidad. No es una prisión sólida, sino un velo de narraciones ininterrumpidas que se trenzan en la vigilia y el sueño, manteniendo cautiva a la conciencia en la sala de los espejos. La salida, entonces, no es ruptura violenta, sino aquietamiento. Al suspender la voz insistente que repite quiénes creemos ser, la prisión se desvanece por falta de muro. Y en ese instante nítido como una gota de rocío, el alma surge como un pájaro nocturno emergiendo del templo en ruinas. La emoción crece, se expande desde el centro inexistente al cuerpo entero y más allá, impregnando el aire con la fuerza del rayo creador. El corazón arde en esa claridad inédita, donde el sentido fundamental no requiere justificación ni lucha. El silencio deviene esfera luminosa que lo abarca y lo penetra todo. Allí, la percepción misma es suficiente, absoluta, anterior aún a la urgencia de comprender. Como la mirada del ibis en la oscuridad del Nilo, la observación deja de estar encadenada a la voluntad. Observa y ya, sin deseo de transformar ni de aferrarse. En ese recogimiento pleno se revela la naturaleza pura de la conciencia. Existencia evidenciada. Reconocimiento sin esfuerzo de la presencia que no necesita adorno. Todo artificio, toda máscara, cae como hojas secas ante el viento que trae cada nuevo amanecer en los antiguos patios de Egipto. La corriente emocional alcanza su cúspide en la constatación, el control. Ese titán travestido de seguridad solo puede ejercer sus dominios mientras el relato personal permanezca ininterrumpido. Es el flujo verbal, la repetición de la autoimagen, el mantenimiento de las historias propias, lo que alimenta día y noche los barrotes invisibles de la prisión, al permitir que el silencio avance y arrase el bullicio interno. La construcción se tambalea, se agrieta, y la luz entra por las hendiduras, bajo el prisma hermético. La revelación cobra la forma de una danza sin coreografía, donde los pasos son dictados por la espontaneidad del ser despojado de centro. Todos los símbolos, que antes parecían enigmáticos custodios de umbrales lejanos, se disuelven en su significado más profundo. No guardan puertas,
sino el secreto del acceso inmediato a la realidad desnuda. La memoria, tantas veces celebrada como linaje y condena, se muestra ahora como el eco de un rito que puede ser suspendido. No hay necesidad de reiterar lo ya vivido. No hay más exigencia de construir versiones terminadas del ser. Lo que late, lo que se percibe en la inmediatez, es suficiente. Presencia abisal, inmutable, que resiste incluso el envite de las pérdidas y las victorias. En los templos donde los iniciados recorrían el laberinto a la luz de la antorcha, se aprendía a olvidar la propia historia para ver con los ojos de Horus, con el tercer ojo despejado de pasado y futuro. Así, el cuerpo, al respirar sin la carga del relato, se convierte en el arquetipo viviente de la pureza. Es testimonio de existencia sin doctrina, sin asidero, abierta a la totalidad de lo que es. La tensión emocional satura el aire como la fragancia del nardo en un santuario oculto. Aquello que una vez pareció monstruoso. La pérdida del control se transmuta en libertad indómita. La inquietud se despliega y se transmuta en confianza. La cicatriz es reconocida como signo sagrado, y el dolor antiguo se revela como la puerta dorada al misterio. En ese espacio final, donde la mente deja de interferir y la conciencia se sabe inagotable. El ser se funde con lo real, como el metal con el fuego primordial. El círculo hermético se cierra. No es necesario escapar, pues nunca hubo cautiverio real. No es necesario nacer de nuevo, porque la esencia ha estado siempre allí, como la piedra oculta en el fondo del río. El ritmo vital se intensifica. La respiración acompaña el pulso de la revelación. Cada sensación simple, cada sonido y cada forma se percibe sin la urgencia de poseer, sin la angustia de retener para sí algo que nunca tuvo dueño. La vida cotidiana, vista desde este umbral, es un río que fluye, una ceremonia interminable en la que cada instante es altar, y cada objeto o persona aparece como signo sagrado destinado a ser contemplado sin prisa, sin juicio, sin necesidad de escribirlo en los anales del yo. El viaje hermético se revela como retorno, no hacia un Dios lejano o un paraíso prometido, sino hacia este instante, este resplandor, recobrado de toda interpretación. Y en la cumbre de la experiencia, la emoción se hace canto silencioso, celebración de lo simple, reconocimiento de la grandeza en la pequeñez, certeza indescriptible de que el ser no depende de ninguna narración. El mito del control, viejo titiritero, se desvanece al agotarse su alimento. El fuego de la autopercepción se enciende en la oscuridad y lo impregna todo de dignidad, como el reflejo de la luna sobre las aguas del Nilo. Así, el círculo se expande y el alma, liberada al fin de la insistencia de su propia historia, descansa en la eternidad de la hora, en la verdad desnuda de la conciencia que nunca necesitó pertenecerle a nadie. Cuando las experiencias del sendero se precipitan y sedimentan en la conciencia como sales volcadas en un crisol antiguo, la alquimia interna se dispone a operar su magna obra. El alma, templada en la fragua de la percepción inquieta, comienza a entretejer las fibras dispersas del acontecer en un tapiz de significados cuya urdimbre desafía toda etiqueta y toda atadura. Así, recogiendo cada fenómeno vivido, cada brizna de incertidumbre y estremecimiento, la conciencia artesanalmente forja testimonio de una verdad silente.
El yo, idolatrado y tan celosamente acorazado, no porta la substancia absoluta que se le atribuye en las horas de vigilia distraída, en la penumbra de la cámara hermética, ahí donde la palabra no llega y solo subsiste la vibración. Se esparcen como polen las huellas de las ansiedades consumidas en la pira del discernimiento. El caminar sosegado, el recogimiento tras la tormenta de los sentidos, permite que la tensión crónica se disuelva poco a poco, como el rocío ante el hálito solar de la mañana. El antiguo Egipto conocía esta senda por las venas del Nilo invisible, hermetistas. Iniciados y hierofantes la recorrieron en silencio, sabedores de que con cada mirada suspendida sobre el caos del mundo, la distancia crecía entre el ser profundo y el disfraz del personaje cotidiano. En ese claroscuro del alma, la mirada entorna sus párpados y contempla los siglos, los fragmentos de experiencia, ora pavorosos, ora sublimes. Se ensartan en el hilo del entendimiento integrador. Brota entonces la certidumbre de la transitoriedad de toda autodefinición. Lo que ayer fue código inapelable de identidad, hoy se revela provisional. Ropaje tejido por la costumbre, por el eco de una colectividad que seduce con promesas de continuidad y pertenencia. Pero el vacío entre los pensamientos, esa pausa sagradamente ignorada, surge como el verdadero centro de referencia. Allí no hay nombre ni relato, solo la posibilidad palpitante de la libertad interna. La enseñanza del corpus hermeticum resuena en el fondo de la conciencia. El todo es mente y lo que uno asume como sí mismo es apenas reflejo fugaz en el espejo sin fondo del uno. Egipto, con sus muros cargados de signos en las cámaras secretas de Luxor o Karnak, narraba incesantemente el regreso perpetuo al silencio inicial, donde Sofía, la sabiduría, danza sobre el vacío y engendra comprensión sin desaliento. En el umbral místico, el buscador integra la diversidad vivida, permitiendo que cada experiencia revele no su peso, sino su levedad. Así, la percepción se ahonda, no como presa de un sistema de control, sino como río que, al reconocerse libre, fluye más allá de las compuertas del miedo y de la angustia, recorriendo el interior de la sala de las columnas invisibles. El iniciado aprende a recolectar los escombros dorados de cada vivencia sin quedar encadenado al significado particular de cada una. Por encima de los gestos y las máscaras de la superficie, emerge la observación lúcida, esa que, al integrarlo todo, no renuncia ni rechaza, la que comprende con la certeza de los alquimistas que tanto la sombra como el oro son aspectos de una misma materia prima. El relieve hierático de Thoth con su ibis apunta hacia el papiro del corazón. La integración es la ley secreta que activa la transmutación, despojando de mito las viejas heridas y los títulos efímeros. La gnosis propone un retorno al núcleo indescifrable de la experiencia, donde lo real y lo ilusorio no pelean por prevalecer, sino que se abrazan como serpientes entrelazadas en torno al cetro de Osiris. Integrar no es sumar, ni necesariamente ordenar, sino lanzar la red en el mar de la conciencia y recoger peces de distinta escala, distintos colores, permitiendo que cada uno, al ser mirado, revele su naturaleza temporal y, al mismo tiempo, la vastedad impersonal de la que nunca se ha separado. Allí, en ese intersticio virginal, el individuo se sabe, por un instante, no prisionero de sus pensamientos,
sino testigo sereno de un flujo del que nunca podrá apropiarse. La progresiva disminución de la ansiedad y el alivio que se experimenta no son frutos de la renuncia o del rechazo, sino del reconocimiento lúcido del terreno de juego. La mente que observa no puede ser objeto de observación. La identidad, tal como la concibe el mundo, es un software hecho de hábitos, asociaciones, temores y esperanzas, depositado bajo el impulso de sobrevivir y ser aceptado. Al cruzar el umbral de la integración, el peregrino descubre la pausa, ese intervalo entre concepto y concepto donde permanece intocada la palpitación sin atributos. La narrativa simbólica de la alquimia repite, en términos distintos, esta misma verdad, el plomo de la experiencia individual, con su peso de historia y de sufrimiento, se transmuta en oro cuando es acogido en su totalidad, sin represión ni idolatría. No hay tiranía posible para la mente que se sabe libre en el centro mismo de su vacío. Ninguna estructura puede encarcelar a quien se reconoce a sí mismo como espacio y no como contenido. Así, las escuelas del misterio egipcio velaban el secreto tras velos de símbolos. La mujer Isis con su trono, Nebet, Het envolviendo el vacío, Anubis midiendo el corazón en la balanza. Todas las imágenes apuntan hacia la misma infinitud. La integración es el portal velado de la inmortalidad del espíritu. El lector, al dejarse mecer en las aguas lentas de este proceso, podrá atestiguar la lenta pero firme retirada del estrés y la preocupación. El futuro, antaño monarca despótico, cede su sitial, y el presente se revela como una estancia vasta, donde la mirada adquiere una nitidez nueva. La vida ya no se siente como asedio implacable, sino como teatro de apariciones y desapariciones, donde arrullarse en el testimonio invisible. Esta perspectiva distante, dulce y honda, es la cuna de una claridad inquebrantable. Se puede vivir sin aferrarse, se puede ser sin identificarse. No existe ya la urgencia por forjar un yo inmutable. En cambio, se celebra la danza efímera de las formas, la música secreta que se alza entre pensamiento y pensamiento. La integración es, pues, un arte del desapego lúcido, un recogimiento del alma desplegada, que tantea sus límites para reconocerlos como umbrales y no como jaulas. En la penumbra interior, en el eco sutil entre pulsación y pensamiento, se descubre la libertad fundamental, la posibilidad de ser testigo del propio desfile de imágenes. Sin confundirlas con la verdad última, son los espacios vacíos los que otorgan sentido al conjunto, como la pausa en la música sella el hechizo de la melodía. Integrar, según el espíritu hermético y gnóstico, es encauzar la multiplicidad en el crisol del corazón, destilando la esencia sin mutilar la diversidad, abrazando el todo sin disolverse en la dispersión. Así, culmina este tránsito iniciático. El individuo, tras reunir las aguas separadas, se percata de que su auténtica raíz reside en la vastedad inaferrable, en el intersticio fecundo donde nunca termina de afirmarse ni de negarse. La libertad interna halla allí su morada, sostenida por la forma sutil del espacio vacío, donde cada experiencia es sola y el océano una promesa sigilosa de eternidad. Nada urge ya, pues en el silencio entre pensamientos el ser verdadero respira, inmutable y libre, como desde siempre han susurrado los silencios del hermetismo y las sombras tutelares de Egipto. El umbral se despliega ante nosotros,
como un velo translúcido a través del cual la luz se fractura, multiplicando sus significados en cada destello. No hay frontera definida, solo un fluir entre lo íntimo y lo universal, entre la memoria personal y la vastedad silenciosa del misterio. La experiencia vivida se diluye en la corriente de lo eterno, y la individualidad se reconoce como un reflejo fugaz en la vasta aguas del ser, sin poseer, sin aferrarse, dejando caer suavemente las vestiduras del yo necesariamente limitado. Desde aquí, lo que parecía específico revela su afinidad secreta con el pulso de toda criatura. Cada símbolo se devela como correspondencia. Cada acto deviene en eco de un movimiento más antiguo, más profundo, que nos llama y nos trasciende. No hay apuro ni expectativa en esta apertura. Se disuelve la urgencia de los ojos ansiosos por descubrir un significado último. Se experimenta, en cambio, la claridad de quienes atestiguan la vida como un ritmo, un patrón que se reitera y cambia de forma, inasible, pero siempre reconocible, como las antiguas inscripciones en la piedra de los templos. Los signos develados en nuestra cotidianidad revelan la danza secreta entre la materia y el espíritu, la transformación perenne, el perpetuo renacer bajo nuevas máscaras, y la certeza de que toda vivencia excelsa pertenece a un entramado, a una arquitectura cuyo centro se dispersa y cuya esencia permanece. Reconocer esto es retirar suavemente las manos de los contornos del mundo, para dejarse llevar por la corriente que recorre el espacio sagrado entre cada pensamiento. Ahora, la atención se posa con ligereza, sin exigencia, en la cualidad estructural de la experiencia. Ya no interesa hallar respuestas concretas, sino estar presente ante el despliegue, sin pretensión de intervención, sin querer poseer lo inasible. Así, se comprende que la vivencia trascendente no es propiedad privada ni huella personal que deba ser defendida. Es la urdimbre sutil de la conciencia, compartida y accesible, como la respiración del cosmos o el murmullo inagotable de las aguas subterráneas. Poco a poco, el viaje interno se manifiesta como una disolución amorosa de los límites, permitiendo que en cada paso resplandezca un matiz nuevo. Cada acontecimiento, incluso el más mundano, actúa como un portal, aquí y ahora. Lo común revela la conmoción de lo sagrado, lo que se deja entrever en las rendijas del hábito. El buscador se transmuta en testigo gozoso, abandonando la compulsión de interpretar y entregándose, en su lugar, a la integración callada de cuanto acontece. Es en esa integración donde se expande la percepción, como círculos concéntricos en el agua tras la caída de una gota, sin origen ni destino precisos, solo expansión. Permitir que esta visión se asiente es ofrecerle a la vida una forma distinta de habitar el presente. No se trata de anular los deseos ni de renunciar a la acción, sino de soltar aquellas ataduras que amarran la mente a estructuras obsoletas. Permitirse, por fin, experimentar la liviandad de quien ha entendido que todo significado profundo es, a la vez, colectivo e impersonal. El recuerdo de Todd y el susurro hermético flotan como un eco firme. Tan solo observa el movimiento antiguo desplegándose en lo cotidiano. La geometría invisible que conecta el palpitar de un corazón con la órbita de los astros. A medida que el telón se desliza hacia el final de esta travesía, el paisaje interior ha mudado. La búsqueda ha dado paso a la disponibilidad. Dejamos ir la sed de absolutismo, reposando en la confianza de lo que simplemente es.
Ahora reconocemos en cada respiración una oportunidad de alinearnos con la frecuencia liberadora de lo incondicionado. Cada gesto, cada pensamiento, cada susurro se tiñe de una sutil transparencia, despojado de la necesidad de ser fijado o poseído. Lo genuinamente transformador se nutre de esta entrega callada, de este modo de estar en el mundo sin imponerse, sin reclamar, sin rubricar con nombres lo inefable. El sendero no se cierra, simplemente se abre a una calidad de presencia que acoge sin reservas y que, al abrazar el misterio, deja que la libertad fluya como una brisa. Vivir es aquí. Entonces, consentir en integrarlo todo, sabiendo que la propia esencia participa del origen común al que regresan todas las formas y hacia el cual todas convergen. Este permiso sutil lleva a que el conocimiento hermético cese de ser contenido separado, se vuelva latido natural, respiración profunda entonada con el ritmo primordial. No hay milagro ni revelación final que pueda capturar en palabras lo que apenas entrevemos en los silencios desplegados ante la conciencia abierta. Se ilumina. En ese vacío creativo, la posibilidad de una libertad radicalmente sencilla. Caminar sin agenda. Escuchar sin prejuicio. Reposar en la incompletud sabiendo que, en cada fisura, resplandece el uno detrás de todos los velos. Este estado de apertura invita a abandonar suavemente hasta el deseo de comprender, dejando que la verdad se desenvuelva en la cotidianidad sin promesas, sin exigencias, solo aceptación y presencia. Y, así, la guía también se retira progresivamente, como quien cierra una puerta sin ruido, dejando una vibración latente en el aire. Has de saberte parte de la corriente, no el navegante que lucha, sino el agua misma deslizándose sin resistencia. Nada queda por insistir, nada se exige por alcanzar, permitir que la vivencia se pose, ligera. En el fondo de la conciencia, eso es todo. Cada cual, en este punto, se queda frente a la vastedad de su propio umbral interior, decidiendo si caminará en silencio, si dejará que los símbolos canten su propia canción en el corazón, si permitirá que el misterio se complazca en su propio despliegue. Una pregunta permanece, sin peso, suspendida en el aire translúcido de la aurora renovada. ¿Estás dispuesto a dejarte transformar por aquello que simplemente es, sin lucha, sin límite, sin nombre? Si tu alma resuena con esta invitación sutil, deja tu huella aquí abajo y acompáñanos en la siguiente espiral del viaje.